La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Pocas costumbres funerarias son más fascinantes que la de la momificación, una técnica de embalsamar cadáveres en la que algunas civilizaciones adquirieron gran maestría en el pasado. Por regla general, cuando oímos la palabra momia, que proviene del árabe mumia, sus ecos nos llevan directos al Egipto de los faraones, pero los egipcios de la antigüedad no fueron los únicos en momificar a sus muertos, aunque seguramente, eso sí, fueron los que con más intensidad momificaron, y no solo a personas, también a multitud de especies animales, como atestiguan los hallazgos en las excavaciones arqueológicas de Egipto. Bueno, aparte de los egipcios, la momificación intencional, también la y de tipo natural, se ha dado en muchas culturas a lo largo y ancho de todo el mundo y en todas las épocas históricas. En la América precolombina, por ejemplo, momificar se convirtió en un acto cotidiano para la cultura chinchorro, que se asentó en las zonas costeras del desierto de Atacama, las zonas costeras del actual norte de Chile y sur del Perú, entre el sexto y el primer milenio antes de Cristo. Los chinchorro tenían a su favor, como los antiguos egipcios, la proverbial sequedad del ambiente, que contribuye muy mucho a los procesos naturales de momificación. Los incas posteriormente también momificaron con mucho entusiasmo. Para saberlo no hubo que excavar siglos después. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Perú en el siglo XVI, se encontraron con que era habitual para ellos, para los incas, momificar a los nobles y por supuesto a los emperadores. Muchas de esas momias incas se han perdido, mientras que otras se conservan hasta la actualidad y se siguen encontrando en yacimientos arqueológicos repartidos por Perú y Bolivia. Más cerca de Europa, en las Islas Canarias, los antiguos guanches también momificaron durante siglos con una técnica muy parecida a la que empleaban los antiguos egipcios, por lo que algunos investigadores han querido ver una conexión entre las momias canarias y las del Valle del Nilo. Las momias guanches se investigan además desde hace ya unos cuantos siglos. La llamada momia de Madrid, por ejemplo, conservada actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, llegó a la corte en el siglo XVIII como regalo personal para Carlos III, que la destinó al Real Gabinete de Historia Natural para que procediesen a su estudio. El hecho es que tanto a los científicos como a la gente común las momias nos fascinan desde siempre. Aparte de ser un elemento recurrente en la literatura, y sobre todo en el cine de misterio y de aventuras, aparte de eso tienen un componente religioso primordial. Los antiguos egipcios, esto lo sabemos bien, pero seguramente también los antiguos guanches momificaban con una idea que iba algo más allá de la visualización de la momia, como tenemos actualmente nosotros. Para ellos era el modo que, no solo ellos, sino todas las culturas que han momificado, el modo que creyeron encontrar para vencer a la muerte y hacer el tránsito a la otra vida. Es un campo de estudio este de las momias, además, que está en continua expansión, porque los arqueólogos descubren continuamente nuevas momias por distintas partes del mundo. Pues bien, para hablar sobre momias, visita hoy la contrahistoria David Sentinella, que es todo un experto en el tema. Probablemente de los hispanohablantes sea el que más sepa de momias. Es autor de 2 libros de referencia, El enigma de las momias, que ya lo lleva hasta en el título, y de otro más reciente titulado Más allá de la vida. Aparte de eso, David es lo más parecido a un hombre del Renacimiento que se puede encontrar hoy en pleno siglo XXI. Forma parte del equipo que hace el programa de radio La Escóbula de la Brújula, a quienes, por cierto, envío un saludo desde aquí, y además de eso es cantante y actor profesional. Tengo delante de mí a David Sentinella Baibé, que con esos 2 apellidos pues debe de provenir, no sé, de algún lugar entre medias de Aranda de Duero, Burgos, Palencia, por esa zona. No, ahora en serio, David es de Barcelona, aunque vivió muchos años en San Sebastián y desde hace ya bastante tiempo vive en Madrid, pero David no es tanto conocido por su origen geográfico, como veis es múltiple, como por la cantidad de cosas que ha escrito y que ha hecho a lo largo de su vida, que por cierto no es muy larga, sí que la ha aprovechado, hasta ahora la ha aprovechado al máximo. Si os contase todo lo que ha hecho David, pues necesitaría media contrahistoria de hoy, así que voy a ser breve. David es periodista, trabaja en estos momentos actor también, aparte de periodista, y es cantante. Ya os digo que es muchísimas cosas, es un hombre casi del Renacimiento, pero vamos, le conoceréis muchos de vosotros porque
forma parte del equipo de la Escóbula de la Brújula, que es un programa de historia de los más famosos, probablemente hoy por hoy el más famoso en formato podcast, es decir, en formato online. Llevan muchos años. Yo soy un gran fan de ese programa y he participado en alguna ocasión, he tenido el privilegio de hacer algún programa con ellos. Bien, pues hoy está con nosotros David, está aquí en un lugar insospechado porque estamos haciendo este programa desde un pueblito, una villa en el norte de la isla de La Gomera llamada Hermigua. Hermigua con H adelante, lo digo por si lo buscáis para venir, cosa que por supuesto tanto David como yo os invitamos. Bien, pues lo que nos ha juntado aquí a David y a mí ha sido otra razón. Hemos venido a dar una charla y ya que estábamos, pues nos hemos encerrado en la biblioteca y hemos dicho vamos a hacer un programa de radio, que es lo que sabemos hacer. Y yo le he comentado que de toda su obra, una cosa que me interesaba bastante era el tema de las momias. Él tiene un libro, lo tengo delante, está en Amazon, por si queréis echarle una leída, a muy buen precio, solo 11,83 €. Vamos, que si no lo compráis, pues será por tacañería, porque realmente es barato. Es la edición de bolsillo del libro El enigma de las momias. Es un libro de hace ya unos cuantos años, según me ha comentado David. Es un libro que ha tenido varias ediciones, traducciones a otros idiomas, así que ya solo por eso tiene que ser un buen libro. Bien, pues no me hace falta presentar mucho más porque si no, ya digo, me comería medio programa. Muy buenas, David, es un gusto y un honor tenerte aquí en La Contrahistoria. Bueno, el honor es para mí, porque además, bueno, después de estar y de tenerte ahí en el programa en la Escóbula de la Brújula, haciendo un par de programas, recuerdo uno dedicado a Margaret Thatcher y otro dedicado a Felipe VI, Fernando VI. Sí. VI, ¿no? Y bueno, pues yo encantadísimo de que ahora me invites a estar aquí con todos tus oyentes. Bueno, qué menos. Cuando ayer, hace unos días, me dijo Carlos Pérez Simancas que ibas a estar aquí en La Gomera, dije, ya fui pensando en qué tema podíamos hacer juntos, pues dije, bueno, tenerle, lo normal es que hubiéramos hecho este programa en Madrid, pero bueno, lo estamos haciendo en La Gomera, que la verdad es que se está muy bien, una temperatura muy agradable, el lugar es precioso, es un lugar además que yo creo que tiene cierta vocación para hablar de momias, porque en Canarias hubo momias, las momias guanches famosas. Sí, pero además, como tú dices, no solo famosas en todo el mundo, sino que además, bajo mi punto de vista, y no solo el mío, sino de muchos arqueólogos y antropólogos, unas de las momias más importantes del mundo, tanto por su ubicación como también por su importancia en cuanto a la conservación de muchas de ellas. Cabe resaltar, es obvio decir que las Islas Canarias están ahí en mitad del océano, en mitad de la nada, y de repente resulta que se produce un pueblo, el pueblo guanche, una civilización que se produce aquí. Pues de repente es como decir, bueno, pues ¿por qué tienen esa costumbre de momificar unos cuerpos de manera artificial, que no son momias naturales, de manera artificial, además hacerlo de una manera bastante compleja? ¿Y por qué llegan a ese conocimiento? ¿Por qué llegan y no solo al conocimiento, sino a la necesidad de momificar a sus cuerpos? Porque si tú lo haces, si en el antiguo Egipto lo hacían, si en el desierto de Ica, en Perú lo hacen, y si lo han hecho en otros lugares del mundo, por supuesto es porque tiene unas connotaciones sobre la creencia en la vida del más allá. Con lo cual, ¿qué es lo que hizo a ese pueblo que vivía aquí de manera aislada, en mitad de unas islas en el Océano Atlántico? Pues detentar todo ese conocimiento y la necesidad de momificar. Fíjate, unos cuerpos, además que de unos cuerpos puedes obtener tantísima información como saber cómo era en gran medida su cultura, cómo era su religión, qué tipo de alimentación tenían. Es decir, a través de unos cuerpos resecos, momificados, o sea, pergaminados, pues realmente, yo lo exponía en el libro, son nuestra verdadera máquina del tiempo, porque a través de esos cuerpos puedes saber cómo vivía, cómo era, y hasta casi cómo pensaba, bueno, y sin casi, cómo pensaba la población de hace 500 o 1000 años o 2000 años atrás, o si nos remontamos en casos anteriores, no de las momias guanches, pero sí de otros lugares del mundo, pues hasta 8000 años atrás. Bueno, pero vamos al principio, hemos empezado por el final, que son las momias guanches. Vamos al principio haciéndonos la pregunta principal,
y es ¿qué es una momia? Porque todos cuando nos hablan de las momias pensamos en Tutankamón y pensamos en los egipcios y demás. Al parecer la palabra momia viene directa del árabe, es una que se pegó a todas las lenguas europeas. En español derivó en momia. La palabra árabe, según creo que es mumilla o algo Mumilla, así. sí. Mumilla, y en inglés, como todos bien sabemos, es mami. Bien, ¿qué es una momia exactamente? No es Tutankamón, ni es la momia de Ramsés II que encontraron en el Valle de los Reyes. Una momia, la momificación es un proceso que también existe en la naturaleza y se da en la naturaleza. Claro. ¿Qué es físicamente una momia? Fíjate, cuando hablamos de momia y utilizamos el término momia para hablarlo en términos generales, ¿no? Pero es diferente. Dentro de lo que sería la momificación existen, como tú bien apuntabas, diferentes apartados. Está la momificación natural. Cabría hablar de una momificación natural intencionada y luego una momificación artificial. Y luego dejaríamos un poquitín aparte lo que pueden ser los cuerpos incorruptos relacionados con la Iglesia. ¿Por qué esas tres partes? Bueno, pues cuando tú decías, estamos hablando de las momias, y cuando hablamos de las momias, enseguida lo que pensamos todos es en el Antiguo Egipto, ¿no? En películas al estilo pues Indiana Jones, etcétera, etcétera, o de las momias ahí que aparecían pues un ser con los vendajes puestos persiguiendo a la heroína de la película mientras el otro iba persiguiendo para salvarlo. Que la heroína no tenía nada de momia, además. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Aún más, se le caían en muchos casos los vendajes, ¿no? Para mostrar ciertas virtudes o dejar entrever ciertas virtudes de manera que la audiencia pues se pegara todavía más a la pantalla, ¿no? Si cabe. Pero hablamos de momias y enseguida nos viene Egipto, pero no son tampoco ni mucho menos las más antiguas del mundo, ¿no? De hecho, cuando la civilización en el Antiguo Egipto ni tan solo era la época predinástica, pues ya en otros lugares del mundo ya se momificaba, y eso lo dejó para luego, ¿no? Pero, como digo, el hombre, yo creo que de una manera... ¿cómo decirlo? Pues lo que intenta es emular a la naturaleza a la hora de momificar los cuerpos. Y me explico. Hay muchos lugares del planeta en el que por unas condiciones medioambientales, climáticas, pues los cuerpos se momifican de una manera natural. Si tú coges un cuerpo, bien sea de animal, humano, etcétera, etcétera, y lo pones por ejemplo, en mitad del desierto, está un cuerpo difunto, por supuesto, ¿no? Muerto ya, pues te vas a encontrar el que la lucha por lo que es la putrefacción, es decir, por la descomposición del cuerpo, es algo tan sencillo como se pudre antes o se seca antes. En gran medida, lo que produce la putrefacción, el que los cuerpos desaparezcan, es la humedad. Si tú en el desierto no tienes humedad, si encima tienes altas temperaturas, lo que hacen es que el cuerpo se deseque de una manera muy rápida y estás quitando todo ese componente húmedo, estás haciendo que todos los microorganismos que hacen que se produzca la putrefacción de los tejidos no proliferen. Con lo cual se va secando, los tejidos se van apergaminando, se van quedando secos, como todos conocemos las famosas momias, o si no podemos hablar, algo que nos gusta a todos mucho más, el jamón o incluso la mojama, ¿no? Pues se queda así, los tejidos blandos, los músculos, la piel se queda así, se va resecando y no llega a producirse ese proceso de la putrefacción, porque al desecarse no hay agua y al no haber agua no proliferan esos bichos, y aquí paz y después gloria. Bueno, eso ayudaría a explicar, por ejemplo, que haya momias, las momias chinchorro, las momias incas, las propias momias egipcias, que allá donde hay climas muy secos encontremos muchas momias. Sí, pero fíjate, me acabas de decir 3 civilizaciones o 3 lugares en los que la momificación es artificial, en gran medida. Pero, por ejemplo, te voy a poner un caso. Se han encontrado momias de la época predinástica, el que de una manera natural, o sea, hacían el enterramiento. Alguna de ellas se puede ver en el museo en Londres, ¿no? El Museo Británico, y tú encuentras allí que están los cuerpos, los han enterrado, han hecho un cubículo, los han enterrado en el desierto, y entre la arena
y como digo, las condiciones medioambientales se han ido secando, con lo cual queda el cuerpo ahí momificado de una manera natural, no hay intervención humana, no hay intencionalidad de que se produzca esa momificación, pero se produce de una manera natural. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que dices, bueno, ¿cómo el hombre llega a ese proceso? ¿Por qué lo hace de una manera intencionada? Bueno, pues porque eso se produce en el desierto, pero no siempre se produce. Se puede producir la momificación también por otras condiciones medioambientales, ¿no? Como hay otros procesos como la saponificación o incluso la congelación, que es otro tipo de... No es una momificación al uso, pero sí... el caso del hombre de las nieves, de los Alpes, o de ¿no? Otzi, exactamente, ¿no? Pero el problema está en que cuando el hombre decide que quiere conservar el cuerpo de un difunto, de un querido suyo, o de un rey, o de un alto cargo, etcétera, etcétera, y quieren que se conserve, evidentemente detrás de eso hay una manera de pensar, una creencia. Normalmente estamos hablando de creencias religiosas. ¿Por qué? Si quieren que perdure el cuerpo es porque creen que el alma también perdura. Eso que da vida al cuerpo en algún momento tiene que volver. Y ahí es donde en el hombre se crea la necesidad de conservar el cuerpo físico lo más parecido a como fue en vida. ¿Qué hacen? De momento imitan, como he dicho antes, imitan a la naturaleza, ven, observan qué es lo que está ocurriendo y entonces lo intentan imitar. En el cuerpo humano hay un problema y es que gran parte, no la parte exterior, sino la parte de las vísceras, hay mucho líquido, lo que es el estómago, pulmones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Pues para evitar todos esos líquidos, lo que consiguen que es abrir el cuerpo y eviscerar, es decir, quitar todas las vísceras, que es en gran medida, porque en los músculos hay líquido, en la sangre hay líquido, pero sobre todo lo que son las partes de las vísceras es donde el porcentaje de líquido es muchísimo mayor, ¿vale? Si tú quitas las vísceras, estás quitando pues un 80% de la problemática a la hora de que se pudra o no se pudra un cuerpo. Entonces, ¿qué hacían? Abrir por el abdomen, quitaban los intestinos, quitaban el estómago, todos estos aparatos, y lo que hacían era poner dentro de la cavidad del tórax, ponían pues heno o una serie de plantas o de, digamos, paja, para que me entiendas, y una serie de hierbas aromáticas también para ayudar a que ese proceso no solo no oliera tan mal, sino para ayudar, porque hay un montón de plantas aromáticas que también contribuyen a esa desecación. Y entonces, fíjate, ahí ya existe, aún con la evisceración, antes ahí ya estaríamos hablando de una momificación totalmente artificial. Pero ¿qué ocurría si tú, antes de eviscerar, lo único que hacías era acompañar el cuerpo, ponerlo en las situaciones, crear esa situación medioambiental adecuada para que se produjera esa putrefacción, o sencillamente envolver todo el cuerpo dentro con plantas aromáticas? Es un proceso de momificación natural, porque el cuerpo se momifica de una manera natural, pero es intencionada. Hay una intencionalidad de que quieren que se produzca esa momificación. Y ahí es lo que estamos haciendo referencia a todas esas creencias religiosas. Y luego el siguiente paso es el que acabo de mencionarte. Es decir, es ya la de voluntaria. Está hecho de una manera, ex proceso, para que hacer todo lo posible para que el cuerpo pues se momifique de una manera natural, como es, por ejemplo, lo que hacían los antiguos egipcios ya en las dinastías un poquitín ya más avanzadas, con una momificación más avanzada, que extraían lo que eran las vísceras y las colocaban en una serie de vasos que son los conocidos como vasos cánopes o cánopos, dependiendo de la traducción, ¿no? Y ahí colocaban las vísceras. En el caso de los egipcios, todo esto además iba acompañado de actos mágicos, porque para los egipcios la vida y la muerte eran lo mismo. Lo único que diferenciaba era, no solo es que estaban unidas, sino que durante todo el proceso de la momificación, cada paso que iban haciendo, lavar el cuerpo, eviscerarlo, poner el vendaje,
poner la momilla, esa masa negruzca que no deja de ser una especie de asfalto, ¿no? Que de hecho venía del lago Asfaltíes, ¿no? Y entonces de crear toda esa, por ejemplo, lo que era salar durante 70 días, que era el proceso, ¿no? Poner en natrón esas sales que les llamaban para ayudar a desecar el propio cuerpo, pues todo ese proceso es lo que conseguían, lo que hacían para conseguir esa momificación artificial. Y detrás de cada uno de esos elementos, como decía, había un ritual mágico, unas oraciones que solo podemos ver, por ejemplo, en el libro de los muertos egipcio o en el libro de los... ahora no me sale la palabra. No de los ataúdes, de los sarcófagos, perdón. Y esto lo tenían todo perfectamente estructurado los egipcios. Sí. De hecho, y teorizado. Sí. Aquí lo que ocurre, tiempo... fíjate, solo un pequeño inciso. Lo que sí que sabe es todos esos textos rituales. Pero a día de hoy, fíjate, ya han pasado 2000 años prácticamente desde que desapareciera la civilización egipcia, la antigua civilización egipcia, por supuesto, pues a día de hoy todavía no se ha encontrado un solo texto en el que se diga cómo momificaban. Ha tenido que inferirse de los hallazgos arqueológicos. No, sino posiblemente ahí intervenían en lo que podía ser, hoy llamaríamos el secreto profesional. Es decir, era una serie de clanes que se dedicaban a embalsamar. Esa era su profesión. Y era un secreto profesional dentro de la familia. Igual eso mismo ocurría también aquí en las Islas Canarias, precisamente, ¿no? Había unos clanes que se pasaban ese conocimiento y aquí el problema es que, bueno, quien momificaba eran impuros, en el antiguo Egipto también, porque estaban en contacto con la sangre. Eran seres que eran considerados impuros, con lo cual a muchos de ellos no se les podía tocar, pero eran necesarios para esa sociedad. Y estaban también los sacerdotes del antiguo Egipto que se dedicaban y eran especialistas en todo ese proceso, que en algunos casos llegaban a más de 118 acciones, ritos, del cual el más importante de todos era prácticamente al final del ritual, que era el rito de la apertura de los ojos y de la boca, que era el rito en el que, bueno, en el antiguo Egipto lo que se creía que el alma del difunto, cuando se producía la muerte física, el alma del difunto accedía, salía del cuerpo, por decir, viajaba en el mundo de los muertos, y mientras practicaban lo que era la momificación artificial al cuerpo. Y el cuerpo tenía que estar preparado para cuando ese alma viajera regresara triunfante del mundo de los muertos, con que tenía que pasar una serie de valles, o sea, era como una aventura, ¿no? Al estilo Indiana Jones, para conseguir el objetivo de atravesar todo el río de los muertos y toda la historia, pues, y lo que era el pesaje del alma. El pesaje, el alma tenía que pesar menos que la pluma de Mat, que era la pluma de la justicia. Pues entonces, si eso era así, el alma retornaba al cuerpo y entonces tenía que leer en el sarcófago o en los propios, normalmente junto a las momias se colocaba una serie de rollos, pergaminos, estaban ahí, en el que tenía que leer el ritual de la boca y los ojos. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues que para renacer, para tener esa segunda vida, la apertura de los ojos y de la boca era necesario primero los ojos para que él pudiera ver el texto, y la apertura de la boca para que pudiera el difunto, el alma del difunto, decir ese texto mágico para devolverle a la vida. Por eso era tan importante esa ceremonia. Yo hace un tiempo leí, era, no sé, 5 años, una cosa así, un artículo que me pareció interesante sobre un debate que se había abierto entre historiadores, especialistas en esto, obviamente, lo leí en una revista, sobre cuándo habían empezado los egipcios a momificar, porque era comúnmente creído que había sido una cosa
de pura imitación de la naturaleza, es decir, que las momias, los muertos en Egipto se momifican de manera natural porque es un país muy seco. Evidentemente no los enterraban en el Valle del Nilo, donde había humedad, sino que subían a los roquedos que flanquean el Nilo por ambos lados. Y lo que hicieron los antiguos egipcios no fue más que tratar de imitar a la naturaleza. Exactamente. Y bien, y pues vamos a hacer a Y a elaborar... partir y a partir de ahí perfeccionarlo. Claro. Perfeccionarlo, convertirlo como lo hicieron en un arte. La cuestión es que lo que ponía en aquel artículo, hablo de memoria y no he conseguido recuperarlo a pesar de que lo he buscado. Ya digo, lo leí hace unos cuantos años, que decían que se logró encontrar una momia en Egipto de hará unos 4.000 años que venía a demostrar que los egipcios habían estado deliberadamente momificando cadáveres desde el origen mismo de la civilización egipcia. Que no fue una evolución, que no fue algo que se les ocurrió así de buenas, que empezaron momificando. O sea, que como de manera espontánea, ¿no? Y terminaron momificando. Es decir, que si hay algo que no... Cuando asociamos el Egipto antiguo a las pirámides, todos sabemos que, o cualquier persona medianamente enterada, que las pirámides solo se dan en el Imperio Antiguo. Pero luego no hay pirámides. Bien, en el caso de las momias vemos momias desde los primeros faraones hasta tiempos de Cleopatra. Sí, pero el resultado no es el mismo. El resultado no es el mismo, es como si pones a un niño de 6 años a hacer, bueno, hoy en día con Masterchef ya es la hostia, ya no lo sé, ¿no? Pues como si pones a un niño de 6 años a hacer una tarta de manzana o pones, yo qué sé, a tu madre o a mi madre, por decir una manera, ¿no? O a hacer una tarta de manzana o a un profesional. ¿Qué ocurre? Que el resultado no es el mismo porque no tienen las técnicas adecuadas, no las controla, no las conoce. El salto sustancial que tiene lugar en el Antiguo Egipto para la conservación de los cadáveres, es decir, con la momificación, se produce a partir del año 1800 a.C., es decir, estamos hablando realmente, sí, hace 4.000 años, que es cuando la fecha que se sabe que se comenzó a practicar lo que es la evisceración, la extracción de esas vísceras. Entonces, ahí se hacía ya, y a partir de ahí el conocimiento fue avanzando. Fíjate, al principio, como digo, lo que se hacían era quitar 4 cosas y se ponían en los vasos cánopes. Se hacían los rituales, pero es que luego ya es que se extraían los ojos y se ponían, se pintaban, o sea, no tienen nada que ver. Incluso se podían, a lo largo del cuerpo, se adornaba incluso a las momias y se les con piedras preciosas. El corazón era sustituido, evidentemente, porque, bueno, para nosotros, o sea, para los antiguos egipcios no tenía la misma importancia. Para ellos el alma no residía en el corazón, en lo que era en un principio. Incluso cuando se extraían las vísceras en los vasos cánopes, del corazón se pasaba olímpicamente. Eso fue un tiempo después, porque hay toda una evolución en la creencia. Y no solo eso, sino, yo te digo, en los ojos se ponían piedras preciosas, se les llegaba a pintar los párpados y a lo largo del cuerpo y entre los vendajes iban poniendo piedras preciosas, que además, fíjate, eso es algo que en la sociedad británica, e incluso eso también se extrapoló, se llevó a Norteamérica en el siglo XIX. Se hacían verdaderas fiestas en lo que eran las fiestas, las comilonas en la alta sociedad. Se invitaban los varones y todos estos, ¿no? Pues invitaban a sus familiares, amigos, pudientes, a lo que era a las comilonas que hacían, pues a las fiestas o comilonas, y el postre era desenrollar una momia que habían comprado del Antiguo Egipto, y si era de Tebas ya muchísimo mejor, por supuesto, y entonces la llevaban ahí, la tenían en un salón, y después de toda la comunión, así como pues podía venir, pues ahora vamos, hoy lo que haríamos es, venga, enciende la tele y ponemos el karaoke, por decir algo, para divertirnos, pues entonces iban a la sala adjunta, donde tomaban el té o lo que fuera, y allí les esperaba la momia para que la fueran desenrollando, iban sacando. Y no solo eso, las mujeres
estaban encantadísimas porque era, ¿sabes? Como cuando estamos con el roscón de Navidad. Se encontraban sorpresas. Exactamente. Claro. Y entonces de repente, mira, un topacio, mira esto, mira, ¿sabes? O sea, iban encontrando piezas de oro y piedras preciosas a lo largo de una esmeralda o esto o lo otro. Bueno, esto que cuenta David es estrictamente cierto. Las momias se vendían en el siglo XIX en mercadillos de Alejandría y del Medio Oriente. Hay fotografías de aquella época, de 1880, 1890, que se ven traficantes, son vendedores de momias, que las iban sacando no de excavaciones, porque es que momificaron tanto los antiguos egipcios que había momias por todas partes. Claro, pero a ver, es que cuando estamos hablando de momificación hay que tener en cuenta que en el antiguo Egipto habían 3 tipos de momificaciones diferentes. Como todo en la vida, había la momificación para los pobres que pudieran pagarla, luego estaba la momificación para los nobles o los empresarios de la época, por decir los comerciantes, la gente que tenía cierta cantidad de dinero, y luego estaba la nobleza y los faraones, por supuesto. ¿Qué ocurre? Pues que en el caso lo que hacían era, por ejemplo, en el caso más pobre, pues lo que hacían era lavar el cuerpo, lo tenían X tiempo en natrón, que no llegaban ni a los 70 días, en natrón, que es esas sales, ¿no? Esas mezclas de sales para ayudar a la desecación del cuerpo, luego lo limpiaban, ponían los vendajes y se enterraba, y aquí paz y después gloria. En el caso de la gente que ya tenía más dinero, ahí sí que se tenía el cuerpo se lavaba, se tenían los 70 días en natrón, luego se lavaba. Claro, fíjate que en el primer caso, como habían menos operaciones, la cantidad de ritos necesarios, pues igual eran 5, porque no se sabe mucho más, ¿no? Igual se hacían 5 ritos. En el caso siguiente, pues ya igual eran 40 ritos los que se realizaban, ¿no? Cada uno con su precio, claro. Claro, por supuesto. Aquí había el para categoría C, categoría B y categoría A. Bueno, como las funerarias actuales, que ofrecen distintos tipos de ataúdes, de pues coche algo parecido, fúnebre, etcétera. Claro, pero en aquella época ya era la calidad, ¿no? del tipo de momificación. Evidentemente, la momificación que se realizaba a los faraones, o incluso, como te he dicho antes, las momias de Tebas, que estaban relacionadas cuanto menos con el clero también, pues no tenía nada que ver con otro tipo de momificación, que eso era de segunda o de tercera categoría, evidentemente. Entonces, al hilo de lo que antes decíamos, pues había momias y momias, cada una tenía su precio, y sí, había muchísimas momias en Egipto, como también estamos apuntando, porque en gran medida, o porque existía la costumbre y la creencia religiosa de la necesidad de practicar la momificación, y también porque se producía la momificación artificial. Pero fíjate, tú has estado diciendo, y con toda la razón, que en el siglo XIX había un verdadero mercado, porque además en el siglo XIX y después de la lectura de la piedra Rosetta, etcétera, etcétera, pues hubo un verdadero boom en toda Europa referente a la civilización y a la cultura egipcia. De hecho, muchos palacetes y en la alta sociedad y la nobleza, pues lo que se practicaba, incluso la decoración, ¿no? Al estilo, pues lo que podían ser los palacios del Nilo, etcétera, etcétera. Dice Alberto Garín que hicieron los egipcios del siglo XIX, de principios del XX, con la ayuda de alemanes, británicos, franceses, de los occidentales, la mejor campaña de imagen que se ha hecho jamás. Sí. Porque esto llevó a Occidente a ignorar otras zonas muy ricas como Mesopotamia. Claro, el magnetismo que tiene el antiguo Egipto es brutal. Claro, y además es que lo vendió ya Napoleón. O sea, desde la época de Napoleón ahí, y además con Champollion, que fue el que tradujo la piedra Rosetta, a partir de ahí ya es que se podían empezar a entender los textos en demótico, etcétera, en jeroglífico de los egipcios. Y el problema es que ese boom también lo que conllevó, y eso es desde siglos atrás, es que el polvo de momia, no solo la momia, sino que el polvo de momia era carísimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque si las momias habían durado 2.000, 3.000, 4.000 años en perfecto estado, ¿eso qué significaba? La búsqueda de la inmortalidad. Claro. ¿Y quién quería perdurar para siempre? Pues claro, la nobleza, los reyes, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que hacían era conseguir polvo de momia para consumirlo. Y además con dos fines. Lo consumían en infusiones,
Caray. Infusiones, o algunas veces también junto con otros productos como con la teriaca, que también estaba sacado, eran productos muy de la época, y también se utilizaba como, bueno, ¿cómo decirte? Como la actual Viagra. En plan afrodisíaco. Fíjate que no lo he querido preguntar, David, pero lo temía. Digo, ¿qué te va que esto tenía un toque afrodisíaco? Sí, pero fíjate, ya llegó la pasión a tal extremo que eso se hacía y, como te decía, se intentaba conseguir la nobleza, conseguía momias de todo el mundo. Pero ya llegó un momento en el que a mediados del siglo XX, ya no estamos hablando del XIX, a mediados del siglo XX, no había museo del mundo que no quisiera tener una momia egipcia. Y además ahí empezaron, a mediados del siglo XX y después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pues un montón de museos de toda América, o sea, América del Norte y también de América del Sur, pero todo lo que eran universidades y museos de América del Norte, querían tener una momia egipcia. Para tenerla ahí en exposición. Un museo arqueológico sin momias egipcias no es un museo, está claro. Resulta de eso, bueno, pues que de repente hubo empresarios que se dedicaron a la búsqueda y a la exportación y a vender momias en todos los museos egipcios. ¿Qué ocurre? Que había momias, pero lo que no saben es de dónde venían las momias. Hasta que un día, y eso se sabe y está documentado, yo en el libro hablo de ello, en mitad de Jale Jalili, lo que es el mercado del Cairo, bueno, pues un camión alrededor del año 50, no recuerdo ahora exactamente la fecha, el 50-52, pues quedó atravesado en unas calles y no podía ni avanzar ni atrasar, con todo ahí todo en pleno mercado, la gente, los puestos, y de repente en uno de esos intentos, y que veían que venían gente, bueno, pues digamos, por decir de una manera, la policía de la época, a solucionar, a ver qué estaba pasando, pues que hicieron una maniobra brusca, se abrió parte del camión y cayeron unos féretros. Entonces, a partir de ahí se vieron que se trataba de momias, pero momias que no acababan de cuadrar el asunto, porque los féretros eran nuevos. Entonces, a partir de ahí empezaron con una investigación en el que descubrieron, bueno, como si fueran los hombres de Harrelson, ¿no? Pues entraron ahí, le preguntaron al hombre que llevaba el del camión, al conductor, a la gente que iban ahí, los pillaron y les hicieron cantar. Y una vez que hablaron, bueno, pues él les dijo pues que había unas naves ahí cerca, en la zona central del Cairo, donde de ahí sacaban las momias. A ellos les habían dicho las cargaran y que las tenían que llevar al puerto, nada más. Ellos no sabían nada más. Bien, pues como si fueran los hombres de Harrelson, aparecieron ahí la policía egipcia en ese hangar, y de repente se encontraron cientos de cuerpos humanos colgados cual si fueran jamones. Los encontraron ahí secándose, y entonces descubrieron... ¿Que eran momias antiguas o modernas? Ahora, ahí vamos, es a lo que vamos. Resulta que hicieron cantar ahí al personaje, y resulta que un tipo llamado, si no recuerdo mal, Beni Hassan, pues... Eso sucedió a mediados del siglo XX. Estás hablando, es decir, Egipto ya era independiente, ya no estaban los británicos, etc. No estamos hablando pues en los años 50. No recuerdo exactamente la fecha. ¿No tanto? No, claro que no. Hombre, estamos hablando de 70 años atrás. O sea, pues resulta que detectaron que, si no recuerdo mal, este hombre que se llamaba Benjamin, pues había llegado a un acuerdo con los cementerios, los diferentes cementerios que había en el Cairo, de todos aquellos muertos que no eran reclamados, que iban a ser enterrados, pero que no tenían familia, fosas comunes, que iban a ir a las fosas comunes, pues iban a decir, oye, te los compro. Claro. Te doy tanto por cada cuerpo. Y entonces se iban allí con los camiones, se los llevaban al hangar a la fábrica de salchichas, como digo yo, o de ahumados, y entonces lo que hacían era pasar un proceso de desecación rápido de lo que era el cuerpo, es decir, me parece que era en 3 semanas conseguían que los cuerpos
se desecaron porque los tenían ahí ahumados, etcétera, etcétera, y luego les daban una capa, igual que estaban con lo que era el betún de Judea, como si fuera con asfalto, lo que es el líquido del asfalto, y entonces a partir de ahí les ponían los vendajes, etcétera, y lo que hacían era falsificaciones. Realmente eran puras y duras falsificaciones, y las envejecían así los tejidos y las hacían pasar por momias del antiguo Egipto, etcétera. Que se vendían en museos europeos y americanos. Y americanos. Por eso, más de la mitad de las momias que hay en los museos americanos que se vendieron en esa década de los años 40, 50, sobre todo desde que terminó la... Son falsas. Son falsas. Caray, esto es un dato que desconocía por completo, no tenía ni idea. Bueno, los egipcios, los antiguos egipcios, los modernos, como vemos, algunos por lo menos también les dio por modificar, aunque con otras intenciones mucho menos pías que las de pasar a la otra vida. Los egipcios llevaron a tal extremo, los antiguos egipcios, a tal extremo su obsesión con la momificación, que momificaban animales. Cada vez que abren una excavación en Egipto, da igual el punto, empiezan a aparecer gatos. Sí. Pero en cantidades industriales. Gatos, cocodrilos, incluso ahí, si no recuerdo mal, es en la zona de Saqqara, en el desierto de Saqqara, que vamos, es donde están de hecho las primeras pirámides y tal, pues allí es donde se ha encontrado no hace mucho un cementerio de animales, y hay varios a lo largo de todo el Nilo. Los utilizaban como exvotos, según he podido leer en alguna ocasión, para los templos. Llevaban un gatito y había distintas calidades, ¿no? Animales muy bien momificados y otros hechos deprisa y corriendo. Y además piensa que también ellos deificaban a los animales. O sea, si tú te coges, por ejemplo, Horus, el hijo de Dios, es un halcón. Los dioses eran medio hombres, medio animales. Exactamente. Entonces, por ejemplo, momificaban halcones o momificaban gatos. ¿Por qué? Pues sencillamente por la diosa, por Hathor. O momificaban también cocodrilos, o momificaban una serie de animales o chacales, que es... Osiris, ¿no? Que es, vamos, la forma de chacal. Bien, como vemos, que pensemos en Egipto, en el antiguo Egipto, y pensemos en las momias, no es del todo casual y tiene una explicación perfectamente lógica. Esta historia que me ha contado David me ha dejado estupefacto, me he quedado sin palabras por un momento. Entiendo que la mayor parte de vosotros, al menos de los que no conocíais esta historia tan macabra, pero a la vez tan jugosa y tan morbosa, pues os habréis quedado como yo. Mira, aparte de Egipto, otro lugar del mundo donde hay una alta concentración de momias es Sudamérica, concretamente el desierto costero de lo que hoy son Perú y el norte de Chile. Allí evidentemente el clima, que es muy seco, extremadamente seco, el desierto de Atacama en Chile es el lugar más seco del mundo, ha puesto mucho de su parte para la conservación de esas momias. Son esas momias chinchorro que hablaba antes, o las momias incas, que son famosas mundialmente. Allí el fenómeno de la momificación también fue muy extendido durante muchísimo tiempo. Siguen saliendo momias. Sí, pero fíjate, ahí habría que hacer una diferenciación, porque las momias más antiguas del mundo, y antes decía, te he dejado ahí en el gancho, ¿no? Cuando he dicho eso lo hablaremos después, porque cuando hablamos de momias enseguida pensamos en Egipto, pero no son las momias más antiguas del mundo. Las momias más antiguas del mundo están en el desierto de Arica. Bueno, Arica, Atacama, que es esa franja de Perú, Chile. De Perú, Chile. Y el sur de Perú. Exactamente, claro. Es el desierto de Atacama es posiblemente el desierto más árido del mundo. Entonces, allí hace 6.000 años atrás, es decir, 6.000 años antes de Cristo, es decir, 8.000 años atrás, en esas, como digo, cuando en el Egipto apenas existía lo que era el embrión de ese gran imperio, de que luego sería el imperio egipcio, el imperio faraónico, en esa zona al norte de Chile apareció una cultura, que era la cultura chinchorro, en el que se practicaba la momificación de manera artificial a todos lo que eran los familiares, los congéneres, y además lo hacían con unas técnicas bastante sofisticadas que comportaban cuanto menos un conocimiento muy importante de lo que era la anatomía humana. Entonces, las primeras momias que se descubrieron fueron en el año 1917 por un arqueólogo, Majule,
Y a partir de ahí, bueno, pues además la cosa queda así más o menos como medio tapada, pero ya en el año 1983, cuando la compañía del servicio de aguas potables de Arica estaba preparando lo que sería la preparación de nuevas tuberías, bueno, pues todo lo que era una falda arenosa, etcétera, etcétera, pues empezaron, en una zona conocida como el Morro, empezaron a encontrar una serie de cuerpos. Y esos cuerpos, como digo, estaban momificados, pero estaban en unos fardos muy parecidos a los que luego serían, o también se conocen lo que es los fardos incas, pero cuando se empieza toda la investigación empiezan a alucinar en colores, porque se empieza a descubrir que la cultura chinchorro, que venía de las montañas, hay un momento en el que vienen de las montañas y posiblemente debido a un cambio climático, pues necesitan, por problemas alimentarios, necesitan dejar las montañas y posiblemente por el frío o algo así, y bajan a lo que es esa llanura y esa gran mancha azul que ven en el horizonte, que era el mar. Y entonces empiezan y cambian incluso los utensilios, los cambian de los utensilios que tenían de montaña y los empiezan a modificar para utilizarlos en la pesca. Y lo que hacen también es, cuando fallecen los difuntos, y eso se sabe, es que toda la comunidad, no es como en el caso de los egipcios o en otras, sino que toda la comunidad, los propios familiares, participaban en la momificación, sean adultos o sean niños. Entonces, todos colaboraban en la momificación del ser difunto. ¿Y cómo lo hacían? Pues mira, en esa preparación lo que hacían era quitar todo lo que era la piel, o sea, mondaban el cuerpo como si fuera una naranja, quitaban toda la piel. Entonces, lo que hacían, vaciaban lo que era la estructura líquida, o sea, lo que eran lo mismo vísceras. Que los egipcios, sí, claro. pero tú fíjate, primero los cuerpos. Sí, no, pero no solo los cuerpos. Luego lo que hacían era coger la estructura ósea, o sea, quitaban todo lo que eran los tejidos blandos, inclusive prácticamente lo que eran gran parte de los músculos grandes. Y entonces lo que hacían era con totora, con cuerdas y tal, lo que hacían era asegurar con unas maderas lo que era la columna y todos los huesos. Entonces lo aseguraban bien con cuerdas y con maderas y luego reconstruían el cuerpo. Reconstruían, pero incluso reconstruían lo que eran los dedos de la mano, los dedos de los pies, etcétera, etcétera. O sea, todos como si estamos haciendo hoy en día un trabajo de los niños en el que, ¿te acuerdas de eso? Esas cajas de que cuando éramos pequeños y estudiábamos que el esqueleto humano y tú lo ibas montando en casa y cosas de estas, pues a ese estilo. Entonces lo que iban haciendo, iban colocando todas las piezas de nuevo en el cuerpo. Y luego lo rellenaban, lo que era la parte que habían eviscerado y que habían vaciado, lo llenaban otra vez más con plantas aromáticas, con una serie de elementos que ayudaban a esa conservación y desecación, y luego volvían a colocar la piel. Y no solo eso, y luego estaba en lo que era en la cara. Utilizaron, y eso se sabe que hay dos épocas, ¿no? Porque utilizaban una mezcla a base de manganeso, como para hacer como unas caretas. Y eso bueno, yo he visto y he hecho fotografías y tal, que es alucinante, ¿no? Porque hacían como una verdadera careta sobre lo que era la cara, ¿no? Y incluso dibujaban, es como si yo cojo pues 1 kilo de barro, te la pongo por encima o de yeso, te hago todo como si una careta y a partir de ahí te empiezo a dibujar pues los ojos, te empiezo a dibujar la boca, o sea, como a moldearlo. Y lo que sí que de ahí se sabe que dependiendo de la época, porque están las momias rojas y las momias negras, dependiendo, eso hay meternos ya en lo que es la civilización chinchorro y profundizar mucho más. Pero fíjate tú qué proceso más elaborado. Y yo recuerdo que cuando yo conocí
estas momias chinchorro, cuando yo empecé a indagar sobre el tema, yo conocía, y tú sabes que trabajaba mano a mano con Fernando Jiménez del Oso en la revista Enigmas, y él además que había grabado y él había visto en primera mano y había investigado allí cuando estaba haciendo sus documentales en Centro y Sudamérica, había estado bastante tiempo ahí, y las momias chinchorro, las momias del desierto de Arica, le llamaban mucho la atención, y él estuvo hablando desde, como quien dice, de los descubridores y quienes estaban investigando en aquel momento todo el tema para elaborar esos reportajes en vídeo, ¿no? Y yo le pregunté, oye, Fernando, ¿pero qué sentido tenía que hicieran esa elaboración, ¿no? tan minuciosa de lo que era la momificación? Dice, él consideraba que, sin lugar a dudas, igual que en otros lugares del mundo, eso se debían a unas creencias religiosas. Nadie va a hacer eso, todo ese trabajo, por nada, claro. por nada. Y entonces, y aún más, o sea, ¿por qué lo hacían dentro del clan, dentro de lo que era la familia? Y entonces él apuntaba a decir, bueno, pues una de las hipótesis, posiblemente, de la misma manera como esta cultura chinchorra había bajado desde el altiplano, digamos desde las montañas, había bajado a la costa, a ese desierto, buscando algo, pues el día que ellos tuvieran pensado volver a su origen, se iban a llevar a sus difuntos con ellos. Claro. Porque es el clan, es la familia. No sabemos evidentemente si creían en la resurrección o no creían en la resurrección, pero es posible que pensasen de algún una modo, u otra manera. No nos lo dejaron por escrito, pero que pensasen de algún modo que esos cuerpos reconstruidos insuflarles de nuevo la vida, una divinidad. O cuanto menos creían sí en la continuidad de la vida tras la muerte. Y eso es algo, fíjate, que es en todas las culturas donde se ha practicado la momificación, es que es condición sine qua non, si no, ¿qué sentido tiene momificar? Claro, con lo desagradable y laborioso que es. Exactamente. Lo que nos has contado de los chinchorro es en sí tremendo, ¿no? Mucho peor que lo de los egipcios. Bien, otras de las momias muy famosas también en Sudamérica son las incas. De hecho, estas tenemos noticias de primera mano porque cuando llegaron Pizarro y sus hombres al Perú en la década de 1530, una de las cosas que se encuentran nada más llegar allí es que tienen un montón de momias, que además las tienen expuestas. Les sientan fatal, claro, en la civilización europea de aquella época no se momificaban, había, eso sí, santos incorruptos y cosas por el estilo, pero no se momificaban. Occidente empezaría a momificar posteriormente, pero por otros motivos. Caso de Lenin, por ejemplo, ya en el siglo XX, sí. Bueno, más por motivos ideológicos. Bueno, y hay otro caso, Lenin es un caso famoso, pero hay que decir que uno de los casos más famosos en la historia de la momificación contemporánea no deja de ser otro que el de Evita Perón, Eva Perón. Cierto. Y lo que no mucha gente se acuerda o sabe es que quien momificó a Eva Perón fue un español, el doctor Pedro Ara. Que estaba ahí, que era un exiliado de la guerra o algo así. De hecho, porque, y amigo de familia, etcétera, y un gran conocedor de todo lo que era la técnica. Otra de las muchas razones por las cuales, ya no la visita de España de Perón, pero cuando estuvieron en Puerta de Hierro, etcétera. O sea, hay muchas cosas relacionadas, y sí es cierto que en aquel momento la momificación que tenía, los conocimientos sobre la momificación que tenía el doctor Pedro Ara eran muy por encima de lo que había en la época. Estamos hablando ya de una momificación del siglo XX, sí, por supuesto. De los años 50, que es cuando murió Evita Perón, es decir, como esos... y Lenin antes, por supuesto, Lenin ¿no? murió antes, como esos falsificadores de momias del Cairo de los años 50 del siglo pasado. Pero si nos vamos mucho más atrás, es decir, nos vamos al siglo XVI, cuando llegan los españoles al virreinato, que no era todavía virreinato, al imperio inca, que lo convertirían muy pronto en virreinato, encuentran que estos tipos, a quienes acaban de conquistar, pues nada más y nada menos que han momificado a todos los emperadores y además les rinden culto. Sí, y pero les sienta muy mal. Y es algo propio de la zona. Hicieron desaparecer esas momias los conquistadores. No se han vuelto a encontrar. En aquella época no interesaba. Yo no sé si fueron ellos o fueron incluso... piensa que esos grandes reyes en muchas ocasiones también se trataba de grandes caciques. Ojo,
que es lo que siempre se está hablando, que si fueron allí los españoles y conquistaron solo ellos, bueno, igual que ocurrió en México, ocurrieron en otras zonas, o sea, contaron con la ayuda de, digamos, del descontento de las tribus y de los pueblos que estaban descontentos de la zona. Eran los perdedores de la zona que de repente aprovechan también la llegada de los españoles para pactar con ellos en un qui pro quo, o sea, es decir, ayudarse mutuamente. Los conquistadores, o sea, los españoles que llegan, consiguen lo que a ellos les interesa, y las tribus y pueblos de la zona que estaban subyugados, porque hay que recordar que incas, etcétera, etcétera, practicaban, entre otras cosas, canibalismo. No es momento, no es el tema para hablarlo, pero que esos pueblos que estaban subyugados bajo esos caciques, esos reyes de la época, pues también les tendían algo de yuyu hacia ellos, ¿no? Por lo tanto, tampoco quiero salirme mucho más del tema, pero sí que te digo que la momificación en aquellos lares estaba muy desarrollada, pero ya no desde el Imperio Inca, sino estamos hablando de tiempo atrás, es decir, en lo que era en la zona más costera. Ahí hubo dos culturas: la cultura Paracas, básicamente, que era la cultura Paracas de las cavernas, y la cultura Paracas de Necrópolis. Estamos hablando la cultura de cavernas del 700 al 200 antes de Cristo, y en el caso de la cultura Paracas Necrópolis, que son esos dos periodos, desde el 200, en el que habíamos dejado la Paracas de las cavernas, hasta del 200 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Entonces, en todo este periodo, que también corresponde además con una influencia muy amplia de lo que es una gran cultura que está ahí, que era la cultura chavín, entonces ellos en las cavernas lo que hacían era ahí realizar los ritos funerarios. ¿Y cómo los hacían? Pues los ponían en grandes fardos, muy al estilo de lo que luego se haría después, en unas tinajas de barro, y ahí ponían envueltas en mantas, etcétera, utilizando lo que es esa posición de piernas dobladas, brazos doblados, incluso en algunos casos las piernas hasta por encima de los hombros, ¿no?, para abultar menos, y que los cuerpos cupieran dentro de unas tinajas. Y eso, fíjate que ya se venía desarrollando pues 1500 años o 1300 años antes del Imperio Inca, por decirlo de una manera. Pero sí es cierto que dejando a un lado lo que fue los dos periodos de la cultura Paracas, los incas creían en lo que es esa existencia ultraterrena, y realizaban esos ritos funerarios hacia, sobre todo, lo que eran sus reyes, ¿no? Y que, incluso los incas, es curioso porque ¿tú sabías que el pueblo inca sacaba a pasear a sus momias? No, eso no tenía ni idea. Bueno, pues fíjate, lo que hacían era... Vamos, que veo normal que Pizarro y compañía las tuviesen tan a la vista y escribiesen sobre ellas. Si me dices ya esto, que las sacaban de paseo... Claro, pero es que las sacaban ahora no recuerdo cómo se llama, lo que es la plaza, lo que aquí en España sería la Plaza Mayor, pero de una localidad. Allí, es que no recuerdo el término, pero lo que era en la plaza, en unas determinadas fechas al año, sacaban a pasear en parihuelas, así, sacaban a pasear a los diferentes reyes que habían tenido, y los paseaban incluso para que tuvieran conversación entre ellos. Y los llevaban absolutamente ataviados, pues del mismo modo como pudieras ver, yo que sé, como en la China antigua, pues pudieran llevar, o en la Europa medieval, pues pudieran llevar ahí los ricos, los nobles o los reyes de la época, pudieran llevarlos para que no andaran. Pues eso, lo que pasa es que, claro, lo que se estaba paseando eran las momias de los reyes. Fantástica la historia. Bueno, eran como imágenes religiosas, lo único que no habían tenido que tallarlas en madera, eran originales. Sí, además con un séquito. La imagen, existen dibujos de crónicas de la época, es que en las que el difunto está totalmente ataviado, está llevado junto con otros monarcas ahí, y que se les ve todos fallecidos y participan en las fiestas que periódicamente realizaban el pueblo inca, ¿no?
Hay otra, bueno, vamos a ir terminando y vamos a volver donde empezamos, que es a las momias guanches, que son las momias españolas por antonomasia. Es decir, es algo que está bastante estudiado, especialmente en las últimas décadas se han estudiado a fondo. Los castellanos cuando llegaron aquí también se encontraron, entiendo yo, las momias, no les gustó nada y desde luego se dejaron de momificar. Todas las momias que hay en las Islas Canarias son de origen guanche. Me contaba esa noche cenando, David, que hablábamos no de La Gomera, sino de Tenerife, de las pirámides de Weimar, y qué bien, que había una leyenda, que las habían hecho los antiguos egipcios y tal, y me dijiste, oye, no te rías tanto de las leyendas porque podría haber algún tipo de conexión. Es decir, que no es casualidad del todo que las guanches, como los antiguos egipcios, fueran grandes momificadores. Sí, no, es que de hecho lo eran, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que existen muchos puntos de conexión en la que hace pensar a estudiosos y antropólogos a lo largo de todo este tiempo que sí que existió un punto, un nexo entre ambas civilizaciones. De hecho, Juan Betancourt Alfonso, que es posiblemente el estudioso, el que en esos momentos, cabe resaltar que toda la información que nosotros tenemos de cuando en el siglo XVI se encuentran muchas momias aquí en las Islas Canarias, es precisamente por los españoles y por los escritos y las crónicas de la época. Pero como decía, el investigador Juan Betancourt Alfonso fue posiblemente el estudioso que más ha indagado en todo lo que es la sociedad y la cultura guanche. Y él entonces, en todo lo que eran esas investigaciones, es que hay tantos puntos en común hasta en la forma de momificar, en los tipos de momificaciones, en las creencias religiosas, en el antiguo Egipto, no se considera, para nosotros, para el mundo occidental, pensamos que existe el cuerpo y el alma, ¿no? Pero para el antiguo Egipto, por ejemplo, ellos consideraban que el ser estaba conformado por un montón de partes más. Estaba el Ka, estaba el Ba, estaba el Aj. Bueno, si quieres, mira, y es una cosilla que yo siempre digo, une las tres sílabas y a partir de ahí piensa lo que quieras. Bueno, que la unan los contraescuchas. Kabbalah. Vale, pero aparte de eso, no, estamos hablando de conocimiento esotérico, nada más, ¿no? Pero eso es como una puntilla aparte, ¿no? Porque tú sabes que muchas de estas cosas cuando se ven de una manera parcelada, igual no tienen sentido, pero si las ves colocadas en su justa medida y en su sitio, pues igual ahí te da mucho que pensar. Bueno, pues en el antiguo Egipto pensaban que el ser estaba conformado no solo del cuerpo y del alma, sino estaba el espíritu, estaba la sombra, etcétera, etcétera. Y en el caso de los antiguos guanches había también algo parecido, ¿no? Luego también aquí en los guanches estaban los menceyes, que eran los reyes. El nombre de los reyes guanches era la palabra mencey, ¿no? Igual que en otros lugares era ese emperador, ¿no? Bueno, pues los menceyes también lo que tenían era una momificación especial, utilizando eso de clase A, clase B, clase C, ¿no? A la que antes aludíamos con los diferentes tipos de momias egipcias. Y Betancourt, junto con otros investigadores que ha ido habiendo a lo largo del tiempo, pues han ido encontrando una serie de puntos en común muy, cuanto menos dan mucho que pensar, de que posiblemente los primeros pobladores de las Islas Canarias pudieran ser egipcios. Bueno, tuvieron un paseo importante que dar, porque Egipto no está precisamente aquí al lado, está en la vecina África, pero en la otra punta. Sí, pero tú sabes que en aquella época se demostró que ya se navegaba. De hecho, bueno, aquí en la isla tenemos un museo también y hubo algún investigador que encontró, y de hecho explorador, ¿no? Noruego, todos conocemos. Sí, Thor Heyerdahl, el que demostró con esa K2, ¿no? Que era posible, y además con los elementos que había en Egipto, que cabía la posibilidad, no estamos diciendo de que eso fuera así realmente, sino es una especulación y cuanto menos muy atractiva de que
y él lo demostró que era posible que con los elementos que tenía en la época navegaran franqueando todo lo que es la costa, porque hay que recordar que antiguamente no se navegaba si perdías, o sea, se navegaba en paralelo a la costa, por si acaso no te adentrabas. Se cabotaba siempre. Claro. Exactamente. O sea, eso no es tan extraño. Y entonces rodearon lo que era el norte de bueno, eso los fenicios lo hicieron. Eso se sabe y está documentado. Pero bueno, cabe la posibilidad de que años atrás, o cientos de años atrás, también lo hicieran los egipcios, ¿no? Bien, o sea, podría ser uno de los orígenes. Bien, pues vamos a ir acabando ya. Vamos a terminar esta contrahistoria que a mí personalmente, que he sido, os lo garantizo, un contraescucha más. Yo la verdad había leído muy poquito sobre las momias y me parecía un tema súper interesante, la verdad. Y claro, teniendo aquí a David Sentinella, que es toda una autoridad, pues yo creo que Lengua Española es de las personas que más saben de momias. Bueno, lo habéis podido escuchar con vuestros propios oídos. Podríamos estar hablando aquí muchísimo más tiempo, pero la contrahistoria dura lo que tiene que durar. Así que vamos a ir despidiéndonos ya. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado hoy. Para mí ha sido un placer, Fernando, te lo puedo asegurar. Bueno, el placer y el honor es enteramente nuestro, especialmente mío, que hayas visitado este programa. Bien, queridos amigos, pues con esto ya damos por concluida. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado, os lo digo ya, os lo anticipo, que os haya gustado la contrahistoria de hoy. Así que os emplazo a que regreséis por aquí la próxima semana.